Buenas noches, bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina, este programa en el que analizamos la actualidad de Valladolid en profundidad y con, ya saben, nuestros contertulios colaboramos y participamos siempre el Diario de Valladolid, El Mundo, también es Radio Castilla y León y la 8 de Valladolid. Unimos fuerzas, sumamos nuestras fuerzas, como les decimos, y creamos esas sinergias para llevarles hasta ustedes la actualidad y sacarla a debate en esta mesa. Siempre contamos con un invitado y en este caso nuestra invitada de esta noche es Teresa López, alcaldesa de Medina del Campo. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Un placer contar con usted aquí esta noche y, como decimos, abrimos mesa de debate con nuestros compañeros. En este caso tenemos con nosotros a Mario del Romero, redactora jefe del Mundo Diario de Valladolid. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Luis Huerga, compañero también de Radio Castilla y León, director de informativos y programas. Buenas noches. Buenas noches a los dos y, como decimos, comenzamos porque Medina del Campo y es actualidad por muchísimos motivos, entre otros, hace poquitas semanas, hace poquitos días les hablábamos de un pacto entre el grupo que está en el gobierno, actualmente el Grupo Socialista, y Gana Medina, un pacto que nos contaban quiere agilizar los trámites de ese día a día en el Ayuntamiento de Medina del Campo y facilitar todas las tareas que cada día van surgiendo. Teresa, ese pacto, ¿qué consecuencias está teniendo? ¿Qué consecuencias va a tener de cara a un futuro? Y sobre todo, ¿qué beneficios van a obtener los ciudadanos de Medina del Campo gracias a esa unión que se ha producido en el Ayuntamiento? Tú lo has resumido perfectamente. El pacto tiene como objetivo fundamental agilizar todo tipo de negociaciones y acuerdos para sacar proyectos y programas. Hasta ahora estamos en minoría, gobernamos en minoría y cualquier proyecto, sea del tipo que sea, que evidentemente tiene que ir a pleno y aprobarse en pleno, requiere el acuerdo con el resto de los grupos o al menos con uno de los grupos. Eso suponía interminables negociaciones que hacían retrasar los proyectos. Decidimos entonces que era necesario ser mucho más pragmáticos, olvidarnos de determinadas cosas que nos diferencian para unirnos respecto a muchas cosas que nos unen con el Grupo Gana Medina. Y así lo hicimos, empezamos a hablar, empezamos las conversaciones y el otro día visualizábamos ya el pacto. De facto ya venía siendo habitual pues todo lo que habíamos hecho, todas las negociaciones para los proyectos de remanentes y demás, pero así ya forman parte del equipo de gobierno, están con nosotros en el gobierno y todo lo que hay que acordar, hablar o negociar se hace en el día a día para que llegue a los plenos ya todo consensuado y que salga para adelante. El organigrama ha cambiado un poquito, son 3 áreas de administración general, de las que dependen 14 concejalías y pasa Jorge Barragán también a ser primer teniente de alcalde. Así es, ha cambiado la estructura y demás, es decir, ahora está organizado por áreas, de cada área dependen las concejalías más, que tienen relacionadas con ese área de administración central, pues tienes el área de Hacienda, de contratación, de personal, en fin, y así se van distribuyendo en 3 áreas las concejalías con un coordinador de área. Es una forma funcional, más funcional, porque al estar gente de otro grupo, pues para que funcionen a través de coordinadores, de que tengan más unión, más diálogo a la hora de sacar los temas. Establecieron 6 meses de prueba, si no recuerdo mal, para ver cómo funcionaba esa nueva sociedad. Y luego también se habló de los sueldos, de cuánto le iba a suponer a las arcas municipales la incorporación de los nuevos miembros. Se habló de los sueldos porque era la forma más, y yo lo digo una y otra vez, más demagógica de atacar el pacto. Todo se ha centrado, el grupo de la oposición ha centrado mucho el pacto en el tema de los sueldos. El tema de los sueldos incrementa las arcas municipales respecto a lo que teníamos nosotros ahora, no respecto a lo que nosotros nos encontramos, sino respecto a lo que tenemos nosotros ahora en unos 20.000 euros. Nosotros cuando llegamos pasamos de 5 cargos de confianza a un solo cargo de confianza que tenemos ahora y eso nos ha permitido de alguna manera reducir en materia de sueldos y salarios del equipo de gobierno un montón de dinero y ahora lo incrementamos con respecto a lo que nosotros teníamos en unos 20.000. Supongo que con este acuerdo y con un grupo popular pues bastante dividido, desmembrado, en horas muy bajas, usted lo tiene muy fácil para gobernar ahora mismo Medina, ¿no? Es mucho más fácil gobernar ahora porque tenemos la mayoría que te permite sacar los proyectos adelante, pero eso supone en el día a día también tener a un grupo diferente al nuestro en el equipo de gobierno que nos obliga a tener
mucho más diálogo incluso en las cosas más cotidianas, porque así como antes llevábamos y dialogábamos y tratábamos sobre los temas que iban a pleno, ahora, y por una cuestión de lealtad y de convivencia, lo tratamos todo, incluso lo que no va a pleno, con lo cual es más fácil porque todo está más acordado, pero requiere mucho más diálogo y mucho más consenso, que también está muy bien. Claro, yo no sé si igual también podríamos estar en un escenario, no sé cómo lo ve, porque obviamente al incorporar a esa otra fuerza política a las tareas de dirección de gobierno, no sé, entiendo que claro, esta formación con su particular filosofía o tendencia ideológica puede ejercer una influencia en lo que usted tenía planeado para el resto del mandato en el ayuntamiento. Yo no sé si se podría llegar ya no solo con la negociación, sino con el hecho de tener que ceder en determinadas cuestiones. Y le hablo sobre todo de una cuestión que es fundamental para todos los municipios, que es el tema de los presupuestos, ¿no? Obviamente se tiende siempre a esa demanda de más presupuesto social frente a otras cuestiones. ¿Cómo se va a encajar un poco todo eso? A pesar de las dificultades de por sí que tenemos con el presupuesto, que ya hablaremos, pero en ese caso, a la hora de negociarlo, ¿cómo se va a intentar encajar un poco todo? Afortunadamente, en materia social, el nuevo grupo de gobierno no nos gana mucho. Ahí tenemos mucho consenso, porque nosotros detectamos desde el primer momento en el ayuntamiento una necesidad imperiosa de reformar y dotar de una forma eficiente y digna los servicios sociales, con lo cual ahí no tenemos mucho problema, pero sí es cierto que hay cosas muy puntuales en las que tenemos distintas formas de entenderlo. Ellos son muy asamblearios, ellos lo pasan todo por la asamblea. Nosotros propusimos desde el primer momento que tenían 3 concejales, no 19. Quiero decir que lo que tengan que hablar con sus asambleas, que lo hablen antes, que lo traten como quieran, que lo lleven como quieran, pero que cuando lleguen ya a las negociaciones con nosotros tengan muy claro todo lo que ha dicho su asamblea. No podemos paralizar para que la asamblea determine si un punto o una coma hay que moverlo o no. Y en eso ellos lo tienen muy claro y nosotros también. Y luego nos vamos a influenciar mucho unos con otros. Tienen una manera muy particular de ver muchas cosas. Creo que de alguna manera nosotros cuando llegamos al gobierno éramos un poco así, ¿no? Hay una forma muy utópica de ver las cosas, cuando te hablan de mucha participación, mucha participación, mucha participación, y luego te das cuenta de que sí, que está genial, pero que luego hay que gestionarlo. Y le tienes que ir a decir a tus funcionarios, tienes que subir a la secretaría del ayuntamiento y decirle, es que los vecinos quieren esto. Ya, pero es que esto no puede ser. No puede ser porque superamos el techo de gasto, porque no nos lo permite la ley Montoro, porque legalmente no es posible, porque no está recogido en no sé dónde. Es decir, y eso al final te vas dando cuenta de que una cosa es querer cambiar el mundo, y en esas estamos todos, y otra cosa es qué posibilidades tienes de hacerlo, y en eso es algo en lo que están aprendiendo. En cuanto al presupuesto, ¿cómo estamos? Porque sé que hay algún problema, digamos, ya no de cuestión política, sino más administrativo. ¿Cómo está? Tenemos un problema, creo que es la primera vez en los 5 años que llevo en la alcaldía en la que el presupuesto está consensuado, está básicamente en los aspectos más básicos negociado, que le llevaríamos a pleno sin ningún problema y que sin embargo estamos sin interventor porque ha aprobado unos exámenes, está haciendo un curso de 3 meses y a ver si podemos llevarlo al pleno de enero, ojalá, pero incluso ahí tengo mis dudas, cuando podría haber estado perfectamente incluso para el pleno de noviembre o mediados de diciembre. Pero bueno, esto es lo que hay, no tenemos otro interventor, no podemos ocupar esa plaza ni de forma interina ni de forma provisional en estos momentos, y a ver si puede ser para enero. Uno de los asuntos más conflictivos que tiene ahora mismo Medina con la Junta de Castilla y León es el de la residencia de mayores, que ya viene de años atrás. En algún momento usted habló incluso de llevar a la Junta a los tribunales. No sé si sigue en esa tónica, está esperando los presupuestos de la Junta, o qué va a hacer con ello. Cuando yo llego, es que además no es un mérito mío, cuando yo llego al gobierno ya el anterior equipo de gobierno había negociado con la Junta de Castilla y León una partida presupuestaria para la construcción de una residencia. Se había empezado a hacer la residencia, hay certificaciones pagadas, pero la empresa
adjudicataria entra en suspensión de pagos y tenemos que pasar a hacer una tarea administrativa para que sea otra empresa la que asuma la ejecución. Esa empresa propone como mejora una modificación del proyecto que tenemos que ser aprobada por la Junta de Castilla y León, por el departamento correspondiente de Fomento de Bienestar Social de la Junta de Castilla y León. A partir de ahí se cambia el gobierno, se cambia el criterio de la Junta y decide no aprobar ese modificado. No aprobar ese modificado al que tampoco nos le deniega expresamente. Sencillamente se tira 3 años en el departamento correspondiente de la Consejería de la Junta de Castilla y León, un modificado que ni nos aprueban ni no nos aprueban. Sin ese modificado no podemos continuar las obras, pero no nos dicen nada, porque la anterior consejera decide que se tiene que ajustar a un nuevo proyecto, que es el proyecto Mi Casa. Un proyecto que es una entelequia en la mente de los gobernantes, pero que no está ni publicado ni nada de nada. No nos dejan... ¿Pero hay algún modelo, disculpe, hay algún modelo ya que se está aplicando? Sí. Incluso hace unos años también había un modelo que se estaba aplicando, porque habían ajustado sus proyectos a ese modelo sin que las normas estuvieran publicadas. Si yo no me negaba a hacer el proyecto de Mi Casa, pero el proyecto de Mi Casa suponía desechar el proyecto que teníamos, iniciar un nuevo proyecto, una nueva contratación del proyecto, licitar y demás. Y eso suponía no solo en tiempo, sino que nos suponía tirar más de 100.000 euros que ya habíamos invertido en la residencia, entre proyectos y primeras certificaciones. Y nos pedían que nos ajustáramos a unas normas en el año 2013 que se han publicado este año, creo que en el 2016. Era inconcebible eso. Ahora seguimos discutiendo si residencia, qué modelo ni qué no modelo. A mí el modelo me da igual. ¿Por qué yo quiero que sea la Junta la que construya la residencia en ese 70% que se comprometió con el 30% del Ayuntamiento de Medina del Campo? Porque si yo planteo una residencia en la que ya tengo el edificio hecho y una inversión de 5 millones de euros, la gestión de esa residencia podrá llevarnos a asumir cuotas mensuales de alrededor de 800 euros. Eso es una pensión media en Medina del Campo. Pero si yo le digo a una empresa privada que tiene que construir la residencia, que es lo que nos dice la Junta, subvencionamos personas, no ladrillos, perfecto. Una empresa privada llega, construye la residencia, invierte 5 millones de euros, luego la cuota mensual es de 1.200, 1.300 euros. No hay posibilidades en Medina del Campo, no hay pensión que asuma esa cantidad. Y ese es el problema que tenemos. Nosotros, Medina del Campo, no tiene una necesidad de plazas residenciales, hay 5 residencias en Medina. Hay 5, si verdaderamente no existe una demanda enorme de plazas residenciales. Lo que existe es una demanda de plazas residenciales adaptadas a la pensión media en Medina del Campo. Si yo le digo a una empresa privada que haga la residencia, que yo le cedo los terrenos, no hay problema, yo cedo los terrenos. ¿Usted me garantiza una cuota mensual de 800 euros? No. Pues entonces no necesito esa residencia y esa es nuestra lucha con la Junta. La Junta de Castilla y León dice, pero si no es nada más, no incrementa en mucho más el que ellos construyan la residencia o la construyamos nosotras. Lo incrementan más de 200 euros mensuales. Eso hace que sea inviable para muchas familias. Ese es el grave problema. Por otra parte, yo lo único que les pido es que asuman los compromisos que tenían firmados, que no pedimos nada más. Porque no hay una empresa privada ahora que quiera ir a construir una residencia en Medina, porque hay 5 residencias en Medina. Pero yo le he preguntado por los tribunales, que dijo que en algún momento que iría a los Estábamos tribunales. esperando, sí es verdad, se me había ido. Es cierto, no está descartado. ¿Por qué esperamos? Nosotros ya hemos hecho todas las reclamaciones previas que administrativamente hay que hacer para demandar a la Administración, para poner un contencioso. ¿Por qué habíamos esperado? Y habíamos esperado porque cambiaba el gobierno, había elecciones y estábamos viendo a ver cómo iba a ser la consejera de Bienestar Social. Hasta tal punto que cuando entra Alicia García, me parece que se llama la nueva consejera, dice que los compromisos con Medina se van a cumplir. Pero yo creo que después de decir eso públicamente, alguien le dice, no,
no se van a cumplir. Y entonces Alicia García da una rueda de prensa diciendo que vamos a subvencionar personas, no vamos a subvencionar ladrillos, vamos a seguir con el modelo que tenía prevista la anterior consejera Milagros, no recuerdo qué apellido. Por eso esperamos a la demanda contenciosa. Desde luego tenemos una reunión ahora en breve y si el tema sigue así, pues al final sí tendremos que demandar. Entiendo, por tanto, alcaldesa, que un poco el planteamiento es el de que si ese equipo, aquel equipo de gobierno anterior hubiera permanecido, podríamos hablar de que ya habría residencias, es decir, esto puede ser por una cuestión política. Yo creo que sí. Pero es algo que digo como algo personal, como una convicción mía. Yo creo que no había ningún motivo para no permitir aprobar ese modificado que nos hubiera permitido seguir construyendo. Ellos tenían su partida presupuestaria, nosotros teníamos la nuestra, todo se había ido adecuando a los trámites legales exigibles y sin embargo dijeron no. Y dijeron no y lo han dicho una y otra vez simultáneamente. Autorizan a continuar con la de Tordesillas, que ya está requeta inaugurada. El otro día veo una noticia que van a autorizar la construcción de una, van a subvencionar la construcción de una en Salamanca, Mañueco, pero a mí no me lo autorizan, sin ningún motivo legal. No me lo autorizan. Claro, porque yo entiendo también que esto es un poco el ejemplo de un problema que ya es endémico en las zonas rurales, ¿no? Que es el hecho de garantizar determinados servicios sociales con esa categoría de, digamos, de público, es decir, ¿no? Que ya no es una cuestión ya solo de la residencia, sino que entiendo que también un poco de estas cosas. Es que, mire usted, la residencia que me proponen, venga, que la construya una empresa privada y nosotros, dicen los servicios sociales, concertamos las plazas, eso supone que es más barato y aunque tengas la ley reconocida la dependencia. Concertamos el 40% de las plazas, porque por ley no pueden ser más. Para toda Castilla y León, evidentemente, la Junta es de Castilla y León, no es de Medina. Para toda Castilla y León nos conciertan el 40%. De una residencia que tiene 80 plazas, nos conciertan el 40%. No sé, 8 por 4, 30 plazas. Para toda Castilla y León, lo cual quiere decir que habrá gente que pueda venir de Soria, de Burgos o de Valladolid porque estén en espera antes que los propios de Medina. Dicen sí, pero luego tenemos la tendencia siempre de volverles a llevar a su sitio de origen. Es que un año en la vida de un anciano es una vida. Un año en la vida de un anciano de 80 años en Soria o en Burgos es una vida. Y no nos soluciona el problema de Medina. Yo quería volver al acuerdo de gobierno con Gana Medina, sobre todo para compararlo con la situación nacional, porque contrasta que ustedes estén pactando con Izquierda Unida, que es en definitiva Gana Medina, y sin embargo el PSOE federal esté respaldando la investidura de Mariano Rajoy, el techo de gasto, etcétera. ¿Cómo explica usted esta supuesta contradicción? Es que en mi caso no hay contradicción. Es que en el caso de mi equipo de gobierno no existe esa contradicción. Cuando el 24 de mayo creo que fueron las elecciones, esa misma noche aquí vinimos una serie de alcaldes que habíamos ganado las elecciones y yo recuerdo que cuando me dijeron, alcaldesa, usted no va a tener mayoría absoluta, no, negociará, claro, tengo que negociar. Y dije, pero solo con unos. Porque no puedo sentarme a negociar con alguien con quien me separan tantas cosas, pero tantas cosas de base, de raíz, ideológicas. No puedo. Y efectivamente así fue. Gobernamos en minoría porque no llegamos a acuerdos. Yo eso lo entiendo en Román Paladino. Yo nunca hubiera autorizado, hubiera votado la abstención a la investidura de Rajoy. Que luego puedo entender en mi partido que han pasado muchas cosas que a nadie se le escapan desde que se ganaron las elecciones, o sea, desde que han sido las elecciones, las primeras elecciones hasta que se ha formado gobierno, pero en mi caso no hay contradicción, no la hay, por eso no lo vivo como una contradicción. Y ahora que tocamos el asunto, sí que es verdad que, bueno, obviamente las aguas se han calmado relativamente, pero aquí en esta mesa hemos hablado mucho del Partido Socialista y de su futuro. Aquí en Castilla y León hemos visto comentarios de líderes destacados del partido, dudando mucho de cómo podría llegar a ser el camino que le queda por andar al Partido Socialista en las circunstancias en las que está. Creo recordar que hace poco, no sé si ayer o estos días, ya se atisbaba, ¿no?, una fecha para la celebración
celebración del Congreso, creo que en torno al verano, una cosa así. ¿Cómo ve usted lo que le queda por delante al Partido Socialista? ¿Cómo contempla la situación? ¿Qué es lo que espera? Yo creo que estamos pasando una situación muy complicada, muy complicada, pero lo único que espero es que se haga lo que se tenía que haber hecho después del aciago Comité Federal en el que se le hace dimitir a Pedro Sánchez. Y yo creo que lo único que cabe es que la gestora convoque un congreso y unas primarias, que es la única función que una gestora federal tiene, la convocatoria de un congreso. Y eso es lo que tiene que hacer. Y no sé por qué tenemos que esperar ni al verano, ni a después del verano, ni antes. Que no, que tiene que ser inminente, que estamos absolutamente preparados para tener un congreso y, sobre todo, absolutamente preparados para tener unas primarias. La situación en la que estamos en estos momentos lo único que hace es ahondar unas diferencias que se van a hacer casi insalvables si no lo solucionamos cuanto antes. Y todo se soluciona dando voz a los militantes. Los dirigentes se han alejado o nos hemos alejado de lo que verdaderamente quieren las bases. Démosle la palabra. ¿Y usted cree que ese futuro que le queda al Partido Socialista ha de pasar por las manos de Pedro Sánchez? Yo quisiera que pasara, pero no sé si por las manos de Pedro Sánchez o de quién. Lo cierto es que tienen que convocarse unas primarias, tienen que presentarse los que consigan los avales para hacerlo, quien quiera hacerlo, que tenga los avales para hacerlo, se nos tiene que permitir votar a los militantes y una vez que votemos, el que gane la mitad más uno, aunque sea solo uno, ese será mi secretario general y a muerte. Pero ese secretario general que nos demos entre todos y que nos demos todos. Y luego, que gana la opción que yo prefiero, encantada de la vida. Que no gana la opción que yo prefiero, pues lo siento mucho, habré perdido un congreso, he perdido muchos, he estado en los sectores críticos muchas veces, habré perdido un congreso, pero ese será mi secretario general. Y adelante con todas las consecuencias. ¿Y la división que se ha generado en el Partido Socialista, tanto en el ámbito nacional como en el regional, es reconducible? Yo creo que vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo de diálogo. Para eso tenemos que reconocer muchos errores que unos y otros hemos cometido, hemos salido demasiado a la calle a decirnos cosas muy duras, tenemos que reconocer errores, tenemos que poner encima de la mesa todo lo que nos ha dolido, todo lo que hemos hecho mal, unos y otros, decir aquí me equivoqué, yo aquí, tú también, y a partir de ahí reconocer que en una democracia no siempre sale tu opción, sino que a veces uno pierde, pero pierde en las urnas. He perdido, pues adelante. Si eso somos capaces de hacerlo, en un proceso de diálogo limpio y poniendo encima de la mesa todo lo que todos hemos hecho mal, claro que será reconducible. Volviendo a la política local, también me gustaría hablar del tema de la estación de ITV, de esa estación de inspección técnica de vehículos. Ciudadanos registraba una propuesta en las Cortes de Castilla y León pidiendo, precisamente para el municipio de Medina del Campo, que se construyera allí esa estación. Han arbolado una bandera que no sé si es solamente suya, porque creo que esto se venía pidiendo anteriormente. Yo soy de las que no me importa reconocer cuando alguien tiene el mérito que sea suyo. Yo he pedido a los, sobre todo con la portavoz de Ciudadanos en la Diputación, que tiene una cierta responsabilidad a nivel regional, les he dicho, si conseguís que la Junta de Castilla y León, las Cortes, metan una partida presupuestaria para construir la residencia de Medina, el mérito será todo vuestro. No me importa reconocerlo, será vuestro, lo decís, lo vendéis, pero conseguirlo. Y yo diré, ole por Ciudadanos que lo ha hecho y todo el mérito es suyo. Pero en el de la ITV, mira, no. Pero no porque no sea suyo, sino no porque llevamos al menos 6 meses en negociaciones. Siempre ha sido una aspiración de Medina del Campo tener una ITV en Medina, pero las ITV se funcionan por concesiones administrativas y de poco vale que uno vaya a pedirla o no pedirla si esa concesión administrativa de las empresas que ya tienen concedidas determinadas empresas para pasar la ITV, la tienen. Se puso en contacto con nosotros uno de los concesionarios de la ITV, nos dijo, concretamente el que la tiene en Tordesillas, nos dijo que sería interesante ponerla en Medina
que es un sitio que está estratégicamente muy bien, que la de Tordesillas tiene overbooking y está petada y que les encantaría ponerlo en Medina. Ya nos hemos pasado correos electrónicos en las que les ofrecíamos las distintas parcelas donde se podrían ubicar. Medina cedería la parcela por un tiempo de tanto tal. Ahora estamos en negociación de las cuestiones administrativas, pero hablar con los concesionarios de las ITVs para que se ponga en Medina, ya hemos empezado a hablar hace unos meses. Ciudadanos anda por ahí, escucha, se mete, va, pum, pum, lo oye y lo vende. Bien, que si eso sirve para que se ponga, pues venga, que se ponga, pero que y además reconozco, fue el concesionario de la ITV el que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Medina. No fui yo la que le llamé. Y no fui yo la que le llamé porque entendía que como funciona por concesiones, claro, que ya estaban todas dadas. Yo no había oído que la Junta había extendido o autorizado nuevas implantaciones de ITV y yo estaba tan tranquila en mi sillón. Reconozco que yo me equivoqué, que fue el señor el que me llamó a mí, pero que en todo caso ya llevamos unos meses negociando. Usted es también portavoz del Grupo Socialista de la Diputación. Sí. Y recientemente se ha roto la tónica creo que de los últimos 8 años por lo menos, de pactar entre el Partido Popular y la oposición los presupuestos. ¿Ha tenido que ver el acuerdo previo de populares y Ciudadanos o a qué se debe este cambio de tendencia? Normalmente durante la tradición no era pactar los presupuestos, normalmente era que el equipo de gobierno hace sus presupuestos y la oposición se abstenía en función de lo que yo llamé el día del pleno de los presupuestos, una partida presupuestaria, porque el equipo de gobierno de la Diputación tenía institucionalizado, digamos, como una partida presupuestaria de alrededor de 1,5 millones de euros para las enmiendas de la oposición. Da igual en qué las gaste uno o da igual cómo fueran esas enmiendas, pero ya sabemos que yo te cedo aquí casi como una partida contable, te cedo 1,5 millones de euros para tus enmiendas. Como te cedo 1,5 millones, bueno, pues entonces eso vale la abstención. Y yo le decía al presidente, cuando yo hago unos presupuestos, les hago en la creencia de que son los mejores para no ser enmendados. Lo lógico, si quiero que me los aprueben, es decir, oye, aportarnos cosas para meter en los presupuestos, negociar los presupuestos, para que sean los mejores presupuestos, sin necesidad de ser enmendados. Pero así, ¿qué pasaba? Cedo 1,5 millones, anda, para que sean enmiendas para la oposición. No, así no se hacen unos presupuestos. Porque puede que yo quiera, si me lo gasto, y yo se lo decía además como ejemplo, es que da igual en qué me lo gaste. ¿Cuánto tenéis para el PSOE? ¿800.000 euros? Como si los quiero gastar en chicles. ¿Pero por qué eso ha valido hasta ahora y ahora no? No lo sé, pero no me parece la forma más lógica. No lo sé por qué valía hasta ahora. Pero yo también decía, se llevan confeccionando los mismos presupuestos en época de bonanza y en época de crisis. En época de bonanza tenemos mucho dinero, a estos programas les metemos mucho. Tenemos menos dinero, a los mismos programas les metemos poco. No, no puede ser. A lo mejor hay que cambiar de programas, a lo mejor hay que cambiar de la forma de hacerlos. Yo ponía un ejemplo muy claro. Si tenemos mucho dinero, compramos muchos filetes. Si tenemos pocos dineros, pocos filetes. Sí, pero así pasamos hambre todos. A lo mejor es que hay que dejar de comprar filetes y comprar lentejas para que todos comamos y no pasemos hambre. Y aquí no se ha hecho así. Muchos dineros, muchos filetes. Pocos dineros, pocos filetes. Pero estos pocos no solucionan nada. Vamos a cambiar, vamos a ver qué necesitan los municipios, vamos a dar un giro a los presupuestos para que cubran las necesidades del mundo rural. ¿Qué quiere el mundo rural? ¿Qué necesita? Empleo, empleo. Pero empleo no condicionado, que no me hace falta que me mandes un agente forestal, que déjame que contrate un barrendero, que necesito que limpien, que no me hace falta que me mandes a un agente de desarrollo local, que necesito el que vende las entradas en la piscina municipal. Y eso lo decíamos por activa y por pasiva. Vamos a hacer un programa coherente, no dejemos que estén todas las partidas esparcidas por
En los presupuestos. Hagamos un plan de empleo coherente, integral, eficiente. Porque no vale con que meta 1 millón. 1 millón a lo mejor no sirve. A lo mejor vamos a meter más en empleo, que es lo que este año queremos, y vamos a quitarlo a determinados proyectos que este año no son tan necesarios. Yo no digo que quitemos, yo me enfadaba mucho con 1.000 euros a la sociedad de no sé qué, 1.000 euros a la sociedad de no sé cuál, 2.000 euros, 10.000 euros, que no, que eso va sumando. Hagamos algo coherente, dejemos de comprar poquitos filetes, compremos lentejas para que todos coman. Y cuando volvamos a una época de bonanza, volveremos a comer todos filetes si es necesario. Y aquí no se ha hecho. Y por otra parte, hay una cuestión. Era un presupuesto cautivo, cautivo de quien tiene la llave, cautivo de quien, además de tener la llave, que es Ciudadanos, no conoce el mundo rural. Y para saber lo que necesita el mundo rural, hay que conocer el mundo rural. Y a mí me pueden decir, usted es la alcaldesa de un municipio de más de 20.000, es verdad. Y eso no es el mundo rural en estado puro, pues sí, es verdad. Pero yo conozco el mundo rural porque he nacido, porque me he criado y porque he vivido en él toda mi vida. Y sé que un municipio, un alcalde, necesita atender servicios básicos y que no le cuentes tú al señor que te viene... Un ejemplo. Vamos a poner un teléfono para que la gente llame a la Diputación para que le ponga sus quejas. Mire usted, en el mundo rural el señor del municipio va a su ayuntamiento, a su alcalde. No gastes dinero en teléfonos, que te va a venir a ti. Y yo no le puedo decir, uy, eso es competencia, espere, ¿de quién? En mi caso de la Junta, que no, le tengo que solucionar el problema. Pero entonces eso de esa propuesta que hizo también Ciudadanos, de que en los plenos se haga una suerte de control al Ejecutivo, como en las Cortes, ¿no? Con preguntas al presidente, ¿eso cómo lo ven? Pues mire usted, la Diputación de Valladolid ha sido reconocida como una de las más transparentes. Es que además Ciudadanos se ha erigido en ese fiscal anticorrupción y además actúa con presunción de culpabilidad. Todos vamos a robar. Pues yo le aseguro que yo no, ¿eh? Que está muy bien que se controle, que hemos cometido muchos excesos, que aquí estamos en la situación de desconfianza que estamos porque nos lo hemos ganado a pulso. Pero no podemos actuar bajo la presunción de culpabilidad todo el santísimo día, porque al señor, y lo decía así el otro día, al señor de Bobadilla, de Alaejos, de Mojados, de Buecillo, le importa muy poco que el presidente se someta a un control y que conteste el presidente. Porque el control al equipo de gobierno existe a través de las preguntas y los ruegos. Que conteste el presidente o que conteste el diputado de turno me da lo mismo, si van a contestar lo mismo, porque las preguntas te las preparan los técnicos, con lo cual me da igual. Que está bien, bueno, pero si ya estaba dentro, es que además es una cuestión de reglamento orgánico, no de presupuestos. Que no utilicemos los vehículos o que se digan que se utilizan los vehículos oficiales. Yo sé que hay vehículos oficiales porque les he visto, pero es que nadie de mi grupo, nadie en 8 años ha utilizado el vehículo oficial. ¿Pero para qué quiero yo el vehículo oficial? Eso es relevante para los ayuntamientos. Eso será cuestión de reglamento orgánico, de funcionamiento interno, pero de presupuestos. Eso no es relevante para nada. Lo que es relevante son las necesidades de los municipios. Y un municipio necesita que se atiendan sus servicios básicos. Nada más. Sí, pero sí que es cierto que eso, que en el caso, por ejemplo, usted lo decía, en un municipio como el de Medina, con una población mayor, un municipio grande, enclavado en un entorno rural, pero un municipio grande, obviamente las necesidades no son las mismas que las que puede llegar a tener los pequeños pueblos. Yo no sé si ahí puede haber, es decir, en el futuro de las diputaciones del que tanto se ha hablado durante estos últimos meses, si habría que encajar alguna fórmula diferente de intentar discriminar de alguna forma necesidades reales en los pueblos más pequeños que quizá necesiten eso, que vaya al médico, que abra la escuela o que si la abre en el pueblo siguiente que haya un servicio de transporte, porque sí es verdad que en el caso de Medina estamos hablando de eso, de cuestiones de empleo, entiendo que a grandes cifras, pero también de cuestiones relacionadas como, por ejemplo, con la movilidad urbana sostenible, la eficiencia energética, planes de vivienda, que decir que son necesidades que no tienen los pueblos más pequeños. Yo no sé si por ahí debería igual un poco aclararse quizá la función o la funcionalidad de las diputaciones de cara a un futuro, más en un momento como el que hemos atravesado de intenso debate sobre su supervivencia. Yo, si alguna vez fui crítica con las diputaciones,
Hoy le aseguro a usted que en una zona como Castilla-León y con la idiosincrasia de Castilla-León y con el mundo rural que tiene y las distancias y demás, son absolutamente necesarias, absolutamente, pero es que la Diputación tiene que perfilar claramente sus objetivos, pero muy claramente sus objetivos y determinar claramente para qué están y cuál es su función principal. Y su función principal es dar respuesta, asesoramiento y ayuda al mundo rural, pero no bajo la idea de tratar al mundo rural como que no saben en qué gastarse sus dineros, como que están un poco despistadillos y entonces yo decido cómo van las subvenciones, para qué, en qué momento y para qué, y condicionadas, determinadas. No, que necesito que me ayudes, no que me dirijas. Que hay que tener en cuenta la autonomía local, que se tiende mucho a creer que en los municipios pequeños sus gobernantes no saben muy bien qué van a hacer con sus dineros. Sí, nosotros tenemos que estar para asesorarles, para ayudarles, para dirigir los presupuestos a la ayuda del mundo rural, pero desde luego no para dirigirles lo que tienen que hacer. Y la Diputación tiene muy claro, o debería de tenerlo, que efectivamente no es lo mismo las necesidades de municipios de más de 1.000, de menos de 1.000, de entre 1.000 y 5.000. Eso lo tiene que tener muy claro, porque si no lo tiene muy claro, mal va. Y a partir de ahí confeccionar sus presupuestos, que el presupuesto es ese documento que va a determinar cómo se gastan los dineros. Y es el cumplimiento de los objetivos de la Diputación. Y en ese sentido, yo no puedo pensar que el alcalde de Bobadilla no va a saber en qué gastar el dinero o lo va a gastar mal si nosotros le damos una subvención no condicionada. ¿Por qué lo va a tener que gastar mal? El hombre, él sabrá lo que necesita en su municipio. Y con la misma argumentación vuelvo un segundo al presupuesto local o municipal, porque sí que veo que en el acuerdo con Gana Medina hay muchas cuestiones relacionadas con lo que antes indicaba, precisamente, ¿no? Con el desarrollo sostenible, ahorro de eficiencia energética en edificios municipales, etcétera, etcétera, que por lo que se puede ver así un poco por encima, esto conlleva inversión, entiendo. Claro que conlleva inversión. Si nos puede detallar un poco en ese sentido qué es lo que hay, a la vista de que llegue enero y poder aprobar solucionados esos trámites administrativos, ahora, qué parte va para inversión, si hay algún tipo de diferencia con el anterior, más que nada por conseguir estos objetivos nuevos, digamos. Nosotros ahora tenemos ya solicitado y estamos haciendo los pliegos, hemos hecho todos los trámites administrativos para hacer todo el cambio para la eficiencia energética, las luminarias y todo ese tipo de cosas, adecuarlos a las nuevas energías. En eso hay créditos de la Agencia de Desarrollo Estatal, fondos europeos, pues todo eso lo estamos gestionando y con el dinero que te viene de fuera, haces la inversión y lo pagas con el ahorro de la energía, pues eso ya lo tenemos. Y luego, a raíz del tema sostenible, a las empresas poner en los pliegos de adjudicaciones de sus contratos que se primará de alguna manera pues que usen determinadas energías renovables o que tengan que ver con la eficiencia, con el ecologismo, pues ese tipo de cosas, que además en ese sentido también van los fondos europeos. Si pones un rodamiento, además es que me llamó mucho la atención porque es una cosa muy curiosa, hay pavimento ecológico que viene subvencionado por los fondos europeos para la contaminación acústica y todo ese tipo de cosas. Si se trata de eso, a veces no se trata tanto de dinero como de imaginación y de molestarse. Si yo a las empresas les pido en sus contratos o en sus pliegos de contratación, puntúo de alguna manera que sean empresas ecológicas y demás, entonces lo harán, digo yo, si quieren competir para adjudicarse la obra. Bueno, yo quería también tratar, ya que hemos vuelto a Medina, otro tema de Medina, como es el de las reales carnicerías, viene a ser como el VAL aquí, sí, para que nos situemos, sí, que debido a la rehabilitación los comerciantes, digamos que están desperdigados hasta que acaben las obras. ¿Puede dar ya fecha de terminación? Sí, porque a mí, a pesar de que me ofrecieron y me dijeron que las obras estarían a mediados de diciembre, siempre lo tomamos con una cierta cautela. Efectivamente, después de desmantelar y ver que había muchísimas humedades
y muchas cosas que hacer. Además ha habido modificados a petición de los propios comerciantes para que una vez que estén ya instalados sea más fácil respecto al suelo y que no haya altos y bajos y demás. Ha habido determinados modificados y las obras se van a entregar a finales de enero. Y otro tema, ya por ir terminando porque el tiempo se nos va agotando, también la situación del río Cega, otro de los temas que también se ha tratado y que resopla la alcaldesa de Medina del Campo y con razón. Sí, y además no puede ser que en el mes de julio, agosto, el río Cega no traiga ni caudal de supervivencia. Nada, cero. Hemos pedido a la Confederación Hidrográfica. Yo digo que la Confederación Hidrográfica es como una entelequia, si es que no está nunca, es que de la Confederación Hidrográfica, todo lo que hay que remitir a la Confederación Hidrográfica, todo es vale, te recepcionan los documentos y nunca más se supo. Han salido mociones en la Diputación para requerir a la Confederación para que por lo menos realice todas las gestiones necesarias para mantener el caudal de supervivencia. Han salido mociones en los municipios afectados, sobre todo Mejeces, Mojados y Viana. Hemos hecho sentadas, marchas. Lo cierto es que un año tras otro el río Cega se seca. Unos dicen que tiene que ver con la sequía, no sé qué, otros dicen que tiene que ver con el mal uso que se hace por, hacia el nacimiento del Cega por determinados regantes. Otros dicen que sí, es lógico porque se tira más agua del que... No lo sé. Si hay que controlar los riegos, habrá que controlarlos. Si no hay que volver a autorizar más regadíos, pues no habrá que autorizar más regadío. En Francia, en una zona de Francia donde por lo visto el agua sobra, bueno, el agua nunca sobra, pero no tienen problemas de sequía, ya están teniendo en cuenta que con el cambio climático va a haber problemas y ya se están restringiendo las autorizaciones de regadío. Y aquí, por lo visto, se tenía previsto dar más hectáreas de regadío. No puede ser, porque alrededor del río hay vida, hay especies que se acaban, lo siento. O sea, si los cultivos en nuestra tierra son de secano, pues habrá que valorarlo y habrá que ver dónde está el problema. Y si es de una comunidad de regantes, que no lo sé, pues habrá que investigarlo, pero hay que acabar con el problema del Cega. No dan ninguna solución por el momento, no dan ninguna explicación. O sea, a mí nadie me la ha dado. A mí lo único que me dicen es que se está estudiando, que se va a ver, que hay pozas, que hay... No hay fechas. No hay ninguna fecha. Es que eso es lo malo siempre. Cuando te dicen se está estudiando, bueno, se volverá a secar el río si Dios no lo remedia y el tiempo no lo impide. Nos estamos quedando sin tiempo, no sé si hay algún último apunte que queráis. Sí, queda un momento, como no hemos hablado casi de política regional, una cuestión muy vinculada a los municipios, al mundo rural, como es la ordenación del territorio. ¿Usted cómo ve el mapa de unidades básicas de ordenación? No afecta a Medina porque Medina está entre los municipios grandes, pero a su entorno sí. Creo que se ha hecho todo sobre un papel y se ha dibujado sobre un papel sin tener en cuenta cómo estaban las realidades de esos municipios. Y hemos visto en los plazos de alegaciones de los servicios y de las UBOs y todo esto, hemos visto cómo, le voy a poner a Rueda, tendrían que la educación recibirla en un sitio, la sanidad en otro, se está desperdigando y se estaban creando problemas que no había. En Ataquines, por ejemplo, o los UBOs a los que pertenece Ataquines, que ahora no me doy cuenta, tendrían la sanidad que la tenían en Medina, pues no, tenían que venir municipios, pasarse de largo el hospital de Medina, irse al centro de salud de Ataquines, para luego, si les mandaban o les derivaban al hospital, volver al hospital de Medina. Ha habido cosas en las que no se ha tenido en cuenta que estaban funcionando bien. Por eso lo que empieza siendo una exigencia ineludible de mancomunidades que se suprimían, de los UBOs, de tal, el consejero termina diciendo, bueno, las mancomunidades que funcionan no se quitarán, esto es un mapa solo y exclusivamente para los servicios que presta la Junta de Educación, Sanidad y Medio Ambiente, pero el resto de servicios que los municipios lo hagan como quieran, si sus mancomunidades funcionan bien y son sostenibles económicamente, que no se supriman. Pasan de una situación muy drástica
y de unos servicios muy limitados, ahora con las negociaciones y demás, y que estaban viendo que no era viable, tal y como se planteó en un momento, se están llegando ya a situaciones en las que ya no es tan drástico, ya no hay nada prohibitivo, ya si funciona déjalo, si te va mal ir al municipio de tal, al centro de salud, bueno, pues ya veremos, porque era verdaderamente a la cisterniga la quedaban ahí en terreno de nadie, tenía que ir a Tudela no está preparada para asumir esa población que tenían que derivarle de la cisterniga, bueno, era verdaderamente hecho sobre el papel, ¿eh? ¿Hay que ordenar el territorio? Pues no lo sé, a lo mejor hay que ordenarle, pero no se puede hacer dibujando un mapa sobre un papel, hay que hacerlo teniendo en cuenta verdaderamente cómo están las situaciones, y creo que ahí se equivocaron. Nos hemos quedado sin tiempo para más. Teresa López, ha sido un placer contar con usted aquí esta noche, alcaldesa de Medina del Campo y portavoz también, como apuntábamos, del Partido Socialista en la Diputación de Valladolid. La emplazamos, sin duda, que vuelva por la quinta esquina y a que sigamos tratando estos asuntos de política nacional, regional y también, por supuesto, sobre Medina del Campo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer, de verdad. Un placer auténtico. Gracias. Y también muchísimas gracias a María del Romero y a Luis Huerga. Buenas noches a los dos y muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Como siempre, les digo, la semana que viene tendremos una nueva entrega aquí de la quinta esquina para seguir analizando la actualidad de Valladolid y, por supuesto, siempre les invito a que no se pierdan y a que se sumerjan en esas páginas del diario de Valladolid El Mundo y a que escuchen el 102.8 de FM a nuestros compañeros de Radio Castilla y León. Y como siempre, les esperamos aquí con la mejor programación en la 8. Gracias por acompañarnos.